El tema de hoy es la mujer sabia lo es por su nueva naturaleza, ¿sí? Una mujer que es sabia es porque ha nacido de nuevo. ¿Qué significa esto? Bueno, ahorita lo vamos a ver en el transcurso de la enseñanza. Nuestro texto bíblico es 2 de Corintios 5:17 y dice de esta manera en la Reina Valera. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Voy a hacer una pequeña pausa en este versículo, porque aquí dice, de modo que si alguno está en Cristo, esto significa mucho. ¿Qué significa estar? Significa estabilidad, significa permanencia, significa quedarse en un lugar, ¿sí? Ese estar con Cristo, entonces, ¿qué significa? Esa comunión íntima con Dios, que siempre está conmigo, ¿eh? Siempre está conmigo y tengo esa permanencia porque estamos juntos. ¿Se acuerdan la oración de Jesús que le dijo al Padre, Señor, tú y yo somos uno solo, Señor, así ellos sean uno con nosotros? A eso se refiere, a permanecer ¿en qué? En Cristo. ¿Qué significa en Cristo? Bueno, en que Él es mi Señor, Él es mi Salvador y ahora yo estoy empezando a buscar, ¿verdad?, mi santidad, sin la cual dice nadie verá a Dios. Entonces, el que está en Cristo dice nueva criatura es. ¿Por qué? Porque escucha el consejo que dejó Cristo en su palabra, ¿verdad? Que la salvación es ¿por qué? Por fe, no por obras, ¿verdad? La fe es la que nos lleva a la salvación. ¿La fe en quién? En Cristo. Entonces, esto es lo que está diciendo este versículo, de modo que si alguno está en Cristo, o sea, si alguno ha creído en Cristo y permanece a todos los días de su vida hasta que se muera o hasta que venga Cristo y nos lleve, dice, nueva criatura es. Y vamos a ir desglosando un poquito todo esto, ¿verdad? Dice, nueva criatura es. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos los genes de quién? De Adán y Eva. ¿Y cómo era Adán y Eva? Desobedientes, ¿verdad? Esos genes se pasaron, nosotros los tenemos, pero luego vino Jesús y ahora nos dio una nueva naturaleza, ¿sí? Él sembró una semilla, que es su palabra. Y ahora por eso dice que somos nuevas criaturas. ¿Por qué? Porque ahora leemos la palabra, la creemos, ¿verdad? Hemos oído el evangelio, lo creímos y ahora ¿qué hacemos? Lo practicamos, ¿sí? Acuérdense qué fue lo que le dijo el Señor Jesús a sus discípulos cuando después de que resucitó y se les apareció de nuevo a todos, les dijo, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, ¿sí? Dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y, a veces se les olvida esto, enseñándoles todas estas cosas que yo les he mandado, ¿sí? Entonces no solamente es predicarle el evangelio a la persona, ¿verdad?, sino que es darle un seguimiento, porque podemos hacer a la persona que haga la oración de fe muy conocida, ¿verdad? Y esa oración tiene validez solamente cuando se cree, porque si no, no cree la persona lo que está oyendo y nada más repite lo que tú le dices, eso no tiene validez. Hay que dar una continuidad para que la persona entienda y conozca a Dios, ¿sí? Porque eso es lo que dijo el Señor Jesús, ¿verdad? Que te conozcan a ti y a tu hijo a quien tú enviaste, ¿verdad? Dice Juan. Entonces, dice que esta persona es una nueva criatura. ¿Por qué es una nueva criatura? Porque ya empieza a cambiar su mentalidad. ¿Por qué? Por medio de la palabra, ¿sí? Dios tratando con nosotros. Y luego dice, las cosas viejas pasaron. ¿Cuáles cosas viejas? La vieja manera de vivir, ¿verdad? La que heredamos ¿de quién? De Adán y de Eva, ¿sí? Dice, de aquí entonces son hechas nuevas. Y el versículo 18 dice, ¿y todo esto proviene de quién? ¿De que yo soy bien buena? Dice que proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Aquí está hablando, ¿verdad?, de cómo nos reconcilió. Viniendo a este mundo,
es Dios hecho hombre, en carne, como tú y yo, ¿verdad? Vino ¿a qué? A hacer bienes a esta tierra, ¿verdad? Vino con un propósito, a salvar a la humanidad, ¿sí? Por eso dice, y para reconciliarnos con el Padre, porque nosotros cuando estamos fuera en lo espiritual de Dios, estamos muertos. Y cuando oímos la palabra de Dios, entonces nos da vida, ¿sí? Vamos a ir poquito a poco desarrollando esto. Y bueno, ya dice que ahora Él nos reconcilió por medio de Jesucristo. Y luego dice en el versículo 19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. O sea, no solamente a nosotros, sino a toda la humanidad, ¿verdad? No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros, los que ya somos nacidos de nuevo, ¿sí? Nos encargó, ¿qué? La palabra de la reconciliación. ¿Por qué dice la palabra de reconciliación? Está hablando del evangelio. La palabra, ¿sí? Jesús es la palabra. Dice el verbo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dice en 1 Juan 1:1, ¿verdad? Y luego sigue en el verso 20. Así que si tú eres cristiano, si tú eres nacido de nuevo, ¿qué dice? Somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, les rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y luego especifica en el 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, ¿de quién es el mérito? De Dios. Pero aquí hay algo muy importante, que es la fe. ¿Sí? Si tú lo crees, Dios te da esa seguridad. El mismo Espíritu, dice la palabra de Dios. Voy a ser breve porque a veces me paso, ¿verdad? Y veo que a veces están cansadas. Yo quisiera hablarles un montón, ¿verdad? Como Pablo, ¿se acuerdan que una vez Pablo estuvo hablándoles a la iglesia y como él ya se iba otro día, pues ya eran las 12, 1 de la mañana y se le durmió un jovencito ahí en la ventana y como estaban en un aposento alto, dice que el jovencito se cayó y el hermano no quería dejar de predicar, ¿verdad? Porque era importante lo que les estaba diciendo y el jovencito se cayó y se mató. Entonces corrieron, ¿verdad? Y ya el hermano Pablo, o sea, el apóstol Pablo dice que llegó, oró por él y volvió a la vida, ¿sí? Pero para él era muy importante, pero yo sé que este cuerpo se cansa, ¿verdad? Igual como los apóstoles del Señor Jesús, cuando él se fue al Getsemaní, ¿se acuerdan que estuvo orando y les dijo, aquí quédense, oren por mí? Pero estaban cansados, ellos estaban muy cansados y se quedaron dormidos. Y llegó otra vez, los encontró, despiértense. Se fue otra vez, oren, y ahí va. Ya la última vez dijo, ya no oren. Pero al principio sí le dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces es importante velar y estar orando, ¿verdad? Entonces es importante hablar de la palabra de Dios, pero el tiempo se nos va. Ok, entonces aquí el contexto del pasaje de la Escritura, porque sabemos que la Biblia no es solamente versículos y capítulos, no, sabemos que fueron cartas, ¿sí? Y en una carta se lee todo de corridito, ¿verdad? Para terminar de leer la carta. Entonces, en todo el contexto de esta carta, Pablo está diciendo que para él era muy importante, ¿verdad? Porque él había tenido un encuentro personal con el Señor, que para él lo más importante era estar firme en sus convicciones. Él estaba firme en sus convicciones, porque él sí había nacido de nuevo, ¿sí? A él no le importaba el costo que tenía que pagar, porque muchas veces fue golpeado. Una vez lo dejaron muerto, ¿sí? Pero el Señor todavía tenía planes, se levantó, dice que lo golpearon, ¿verdad? Lo apedrearon, lo dejaron tirado como diciendo ya se murió. Y él se levantó, se sacudió y se volvió a meter a la ciudad para afirmar a sus hermanos en la fe. Entonces, él tuvo que pagar un costo. El ser cristiano se paga un costo, ¿sí? El costo, por ejemplo, vamos a decir, esto no es nada comparado a lo que el Señor Jesús, los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo hicieron.
Sí, hoy tuvieron que dejar casa, la casita ya. Y tal vez algunos dejaron ya lista la comidita. Espero que sí, ¿verdad, hermanitas? Porque somos cristianas. Para el maridito, para que él no se enoje porque llegue y no hay comida, ¿verdad? Tenemos que ser sabias, inteligentes, ¿verdad? Esa sabiduría, ¿de dónde viene? De Dios, ¿verdad? Y si no, pues estamos aprendiendo. A eso hemos venido, ¿verdad? A aprender la palabra de Dios. Bien, él tuvo que pagar un precio, un costo. El cristiano siempre va a pagar un costo. A lo mejor tenías una fiesta, un convivio, qué sé yo, pero tú preferiste venir aquí, ¿sí? A lo mejor tu amiga, tu vecina que te invitó, bueno, a lo mejor se molestó hasta contigo. ¿Cómo? Pero no vas a ir a mi cumpleaños. Lo siento, ¿verdad? Tengo compromiso ¿con quién? Con Dios, porque Dios me va a hablar, ¿verdad? Bien, hay que pagar ese costo. Y no es tanto, ¿verdad?, como lo hicieron los discípulos, porque ellos sí les tocó morir. Dieron su propia vida por causa del evangelio, ¿verdad? Bien. Y también una de las cosas que dice Pablo es que él no alteraba el mensaje. Muchas veces el predicador, por no lastimar a veces a las personas, altera el mensaje, ¿verdad? Para que, no se sienta herido. Pero sabes que la palabra de Dios nos confronta. Para eso es la palabra de Dios, ¿sí? Porque nos confronta y nos dice en lo que estamos mal. ¿Para qué? Para enderezarnos, ¿verdad? Siempre Dios nos avisa antes de, y no una vez, 2 veces, 3 veces, muchas veces, hasta que nos cae el 20, ¿verdad? Bien, entonces, él no alteraba el mensaje, no los adaptaba, ¿verdad?, a los creyentes, estaba convencido del poder de Dios que tenía para actuar por medio del mensaje que predicaba. Todo predicador tiene que hablar la verdad, y la verdad es la palabra de Dios, ¿verdad? No voy a sacar de la manga un mensaje que no venga en la palabra de Dios. Y por eso dice también a la congregación que todos deben de escudriñar la palabra para que cuando estén oyendo el mensaje no se la crean toda, ¿verdad? Porque no todo predicador habla la verdad, ¿sí? Pero Pablo no era de esos. Al contrario, él les refutaba y enseñaba a la iglesia, ¿verdad?, que tuvieran cuidado con ese tipo de personas, ¿verdad? Y él decía que pues, él estaba tan convencido del mensaje que decía, creí, por lo cual hablé. Así también tú y yo, si creemos, ¿qué vamos a hacer? Hablar. ¿Y hablar qué? La verdad, no mis palabras, ¿verdad? Son las palabras de Jesús. Yo por eso a veces digo, a veces me dicen, es que hermana, usted dijo esto y esto y esto y seguro le cayó. Entonces le dije, hermana, si te quedó el saco, póntelo. Yo no lo hago para herir a nadie, ¿sí? Dios sabe tu situación y tu condición y por eso Dios quiere tratar contigo. Pero yo no tengo nada en contra de ti, ¿sí? Pero tenemos que decir la verdad, aunque duela, ¿verdad? Bien. Entonces, habla también Pablo acerca de que pues él gastó, ¿verdad?, todas sus energías ¿en qué? En el ministerio. ¿Qué es un ministerio? Para empezar, porque ahí vimos, ¿verdad?, que a nosotros se nos concedió el ministerio de ¿qué? De la reconciliación. Primera, ¿qué es un ministerio? Un ministerio es un servicio que le damos ¿a quién? A nuestro Señor. En el momento que nosotros creímos, oímos la palabra de Dios, creímos, en ese momento dice que Dios nos da de su Espíritu Santo por haber creído. Y entonces viene ese proceso y ahora entre ese proceso, ¿verdad?, Dios me ayuda para que yo pueda compartir la palabra de Dios. Y ahora me convierto en el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Somos la boca de Cristo, somos los pies de Cristo, porque vamos y anunciamos el evangelio, porque le compartimos a nuestras vecinas, le compartimos, no sé, a todas las personas que tenemos, así es, en nuestro camino, ¿verdad? ¿Por qué les compartimos? Porque Dios dice que Él nos dejó ese ministerio, ese servicio, ¿sí? Él dice que Él nos dio una nueva vida, somos una nueva criatura, ya no somos igual que antes, no somos perfectas, ¿verdad que no? Porque dice Dios que no hay ni uno más que Él,
¿verdad? El perfecto es Él. Y yo tengo esta nueva vida en Cristo, ¿por qué? Porque Él me dio esa nueva vida, pero ¿cómo me la dio? A través de la palabra, de haber creído, de haber oído, como dice ahí, ¿verdad? Y Pablo estaba con una fe tremenda. Y yo sé que Dios hace milagros todavía. Y yo sé que la iglesia tiene dones en los cuales puede tener un ministerio que Dios le va a usar a usted. ¿Pero qué necesitamos? Bueno, lo primero es nacer de nuevo. Si no es que hemos nacido de nuevo, es lo primeritito, ¿sí? Decía Pablo que él lo que anhelaba, todas las iglesias a las que él les escribió, porque casi todo el Nuevo Testamento, él escribió gran parte del Nuevo Testamento. Y él, su finalidad de Pablo era que fueran llenos de la plenitud de Dios. Y todo predicador, ese es el anhelo y el deseo que tiene. Por eso compartimos la palabra de Dios, por eso hablamos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque deseamos, ¿verdad?, que las personas reciban esta bendición de parte de Dios. Dice en Efesios 3, 16 y 17, en la Reina Valera, dice, porque para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. ¿Por medio de qué? De su Espíritu Santo. Versículo 17, para que habite Cristo por la fe en nuestro corazón. ¿Cómo habita Cristo en nuestro corazón? Por medio de la fe, ¿verdad? La fe. La finalidad es esta, de que arraigados y cimentados, un árbol que tiene muchas raíces, no es fácil que lo derriben, ¿verdad? Entonces, arraigado y cimentado ¿en qué? En amor, en amor. Seas, versículo 18, seas plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Verso 19, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seas llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Qué significa esto? Toda la plenitud de Dios, que recibas todas las bendiciones de Dios, que no merecemos, pero Él nos las da. Juan 1:16. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Es lo que decimos, es un regalo, la gracia, ¿sí? Todo esto proviene de Dios. Todo esto es para la gloria de Dios, no es para decir que yo soy más buena que los demás, ¿verdad? No. A mí el Señor me reconcilió consigo mismo a través de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Que dice la Escritura en el último versículo que leímos de 2 de Corintios, dice que Él nos reconcilió, pero ahora nos dio el ministerio de la reconciliación, y que esto no es de mí, sino que es Dios el que me lo dio, ¿verdad? Todo es, dice, para la gloria de Dios. Por eso Pablo decía en Filipenses 1:20, 23, que para él el vivir era Cristo, y el morir era ganancia, ¿sí? Para él era ganancia. ¿Por qué? Porque ya iba a dejar de sufrir aquí. Él ya sabía, él tenía ya la seguridad que se iba a ir con el Señor. ¿Y su seguridad en qué estaba puesta? En su fe, en que Cristo había venido a morir por sus pecados. Entonces, si Cristo ya pagó el precio, ¿ya qué tengo que hacer yo? Sino aprender de Dios, de su carácter, ¿verdad? Porque si Él es mi Padre, tengo que hacer las cosas que a mi Padre le agradan, ¿verdad? Esa es la finalidad de Pablo para compartirle a todos los creyentes, ¿verdad? Y bueno, él tenía esa seguridad. Todas las predicaciones que decía Pablo eran íntegras. ¿Qué quiere decir íntegro? Es que no le falta ninguna de sus partes, ¿sí? Como cuando decimos el arroz integral, pues es que no le falta nada, está íntegro, ¿sí? Cuando está alterado, que es, por ejemplo, cuando antes que vendían la leche le ponían agua, ¿verdad? Y ahorita ya está adulterada toda la leche que tomamos, ¿sí?
Pero la integridad habla así de todas sus partes, todo íntegro, ¿sí? Todas sus predicaciones eran íntegras y se oponía fervientemente con aquellos, ¿verdad?, predicadores que hablaban solamente cosas para qué, para su beneficio, ¿verdad? Les decía falsos maestros, pero también había falsos hermanos, ¿verdad?, de los cuales también él padeció mucho. Pero ¿qué fue lo que le impulsó a Pablo para vivir una vida diferente? Fue la muerte de Cristo. Fue el amor tan grande que él supo entender. Ese fue el motor que lo ayudó para vivir una vida en santidad. El Dios Todopoderoso vino y se hizo carne como yo, se humilló y me demostró su amor. ¿Cómo? Pagando el precio de mis pecados, porque yo antes no conocía de Dios. Y yo decía, malvados, ¿por qué los mataron? ¿Por qué lo llevaron a una cruz siendo él tan bueno? ¿El teléfono? Dígale, ¿estamos ocupados en el teléfono de Dios? Ok. Entonces, eso fue lo que lo impulsó a él, ¿sí? Ver el amor tan grande que Dios tuvo para salvarnos, porque en esa cruz deberíamos de haber estado nosotros. Pero él dijo, yo voy a pagar, porque ellos no pueden, aunque hagan lo que hagan, no van a poder. El santo, el perfecto, el justo vino a morir por los injustos. Eso es el evangelio. Evangelio significa buenas noticias. ¿Buenas noticias de qué? De salvación. Sí. Eso fue lo que a Pablo lo motivó, de tal manera que dice ahí en 2 Corintios 5:14, porque el amor de Cristo, en la Reina Valera, porque el amor de Cristo, dice, nos constriñe, pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Está fácil la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Qué significa constriñe? La palabra en el griego es sunejó, que significa sostener juntos. Eso es lo que dice en el principio de nuestro pasaje, dice el que está en Cristo. Significa sostener juntos, comprimir, afligir, procurar, dejarnos perplejos. ¿Cómo Dios, el Dios Todopoderoso, vino y pagó por mí? Yo no merecía eso, porque la Biblia dice que el pecado trae muerte. Y no está refiriendo física, está refiriendo muerte espiritual, que fue, ¿se acuerdan de Adán y Eva? ¿Qué le dijo Dios a Adán y a Eva? Por favor. En silencio. Sí. Dice, ¿qué me quedé? Dice que el amor de Cristo nos constriñe, es decir, nos deja perplejos. Que ese grande amor con el que Dios nos amó, está hablando de Génesis, ¿verdad? Que le dijo Dios a Adán y a Eva, que el día que comieran de ese fruto, ¿qué? Morirían. A eso se refería, a esa muerte. Muerte es separación de Dios. O sea, van a estar separados de mí. Ellos no lo entendieron, ¿verdad? Y comieron y fueron separados de Dios. A partir de entonces ya ellos ya no podían acercarse a Dios. Es más, Dios los echó de él. ¿Por qué? Porque él es santo. Y él no puede estar donde hay corrupción. Entonces, imagínense, si yo merezco irme al infierno por mis muchos pecados que he tenido. Adán nada más fue uno en ese momento, la desobediencia. Pero Dios también nos dio la libertad de escoger. Nosotros podemos escoger sí o no. Dios no hace a nadie a fuerza, ¿sí? Y bueno, este era el motor que lo hacía Pablo trabajar para la obra de Dios. Él sabía que aquí iba de paso, pero sabía que tenía vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, a él le importaba ¿qué? Predicar el evangelio, hablarle a las personas. ¿Para qué? Para reconciliarlos con Dios.
Así como Él había sido reconciliado por medio de Cristo, es nuestro pasaje, ahora nosotros, Dios nos dio ese ministerio, ese servicio para Dios. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Y tú vas a hablar una vez y otra vez y te van a mandar por un tubo, pero no importa, dice, creo que en Jeremías dice, no importa, le dijo a Jeremías, tú ve y háblales. Yo sé que no van a hacer caso, pero tú ve y háblales, ¿sí? ¿Para qué? Para que después no digan que Dios no tuvo misericordia de ellos, que no hubo profeta ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es profeta? El que habla la palabra de Dios. Ese es un profeta, está hablando de parte de Dios. Entonces, Dios nos dio ese ministerio de la reconciliación. Nuestro texto, 2 Corintios 5:17, dice, el que está en Cristo, aquí vemos la seguridad, ¿verdad? Que Cristo murió y cargó por el precio de mis pecados. Yo estoy segura de mi salvación. ¿Por qué? Porque no la gané yo. ¿Qué hizo? Dios hizo por mí. No es porque yo soy buena, no, porque bueno, nada hay en nosotros. Fue por lo que Cristo hizo por mí. Pero dice, si estás en Cristo, o sea, si estás pegado con Él, si estás ahí, ¿verdad? Es lo mismo que dice en Juan 15, cuando habla de la vid. Dice, separados de mí, nada pueden hacer. Entonces, nada podemos hacer separados de Dios, ¿sí? El creyente, el nacido de nuevo, tiene su seguridad en Cristo porque sabe que Él pagó el precio, ¿verdad? Y a veces gente se burla de ti y te dice, ay, sí, ya, mira, te vas a ir al cielo, ¿verdad? Hasta con todo y chanclas. Pues no, aunque no lo creas, ¿verdad? Porque esto no procede de mí, esto dice Dios, que si yo lo creo. Él no dice, si no cometiste pecados, mijita, entonces te vas a ir al cielo. No, Él dice, yo vine y pagué por tus pecados. Así hubieran sido los más negros, los más espantosos. Yo, si tú te arrepentiste, me pediste perdón, si de verdad creíste en ese sacrificio que yo hice, yo te regalo la vida eterna. Porque es un regalo, porque lo hice por amor a ti, ¿sí? También lo que nos tiene seguros acerca de nuestra salvación es su muerte y su resurrección. Si Él no hubiera muerto en esa dura cruz, no hubiera pagado el precio de nuestros pecados. Si no hubiera resucitado, quiere decir que era un farsante, porque ya desde al principio había dicho que iba a resucitar, ¿verdad? Y resucitó al tercer día como Él lo había dicho. Ahí vemos nuestra seguridad que tenemos en Cristo. Su muerte y su resurrección, eso nos da la garantía de nuestra herencia prometida desde Abraham. Pero también no solo eso, sino que nos hace partícipes de su naturaleza. Sí, yo en una ocasión recuerdo que pusimos unas imágenes, ¿verdad?, de un animalito que se llama armiño, que es blanco, de por allá ya no recuerdo dónde era. Ese animalito dice que él prefería morirse a ensuciarse, y así lo atrapaban, ¿verdad?, los cazadores, porque su piel es muy costosa. Y también vimos la imagen de un puerquito, ¿se acuerdan? Su naturaleza de puerquito pues no le permite estar limpio, porque él necesita meterse al lodo, pero porque es su naturaleza, ¿verdad? Él no suda y tiene que refrescarse ahí para poder salir adelante, ¿verdad? Bien, entonces nosotros tenemos ya una nueva naturaleza, ya no es la pasada, por eso dice las cosas viejas pasaron. Y de aquí en adelante todas son hechas nuevas. ¿Qué quiere decir? Que de aquí en adelante, como ya he recibido el Espíritu Santo, ahora empieza un proceso de santificación, ¿sí? Que esto no es porque yo sea buena, repito y reitero, ¿verdad? Sino que porque Dios es bueno y yo creí y Él me dio, ¿verdad?, la salvación. Ahora empieza un proceso de santificación. El Espíritu de Dios que está en mí empieza a tratar conmigo y ahora las cosas que me gustaban antes ya no me gustan, ya no quiero hacerlas porque sé que ofendo a mi Dios, ¿verdad? Yo recuerdo un pasaje que de Nicodemo, vamos a ver en Juan 3:3. ¿Lo tenemos?
aquí dice que era un hombre, ¿verdad? Que había visto a Jesús. Él tuvo la oportunidad y la bendición de verlo cara a cara. Este era un líder religioso, ¿sí? Era uno que predicaba la palabra de Dios, traducía la palabra de Dios, la interpretaba, ¿sí? Y dice que este hombre era importante ahí en la iglesia, ¿verdad? Se llamaba Nicodemo. Y dice que era un principal entre los judíos, o sea, era de respeto. Pero él vio a Jesús y lo vio, ¿verdad? Que era una persona diferente, que no era como sus líderes espirituales que él había tenido. Y dice que fue de noche para hablar con Jesús. ¿Por qué fue de noche? Porque él temía, ¿verdad? Que lo expulsaran de su iglesia. Está como al principio, ¿verdad? Cuando conocimos de Jesús, ahí está uno todo temeroso y dice, ay, que ni sepan, ¿verdad? Que ni sepan que ya soy de otra religión, dice uno así, pero no es que sea uno de otra religión, ¿sí? Es que hemos conocido la verdad y la verdad nos ha hecho libres, ¿verdad? Bien, así dice en el versículo 2, dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, maestro, rabí quiere decir maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Pero fíjense la respuesta de Jesús. De cierto te digo, esta palabra de cierto quiere decir te aseguro, ¿sí? Que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué significa esto? Porque esto es algo profundo. No puede ver el reino de Dios. Significa no percibe, no contempla con integridad, ni presta atención a la palabra de Dios. No puede, por eso. Pero también nos da una respuesta. Vamos a dejar ahí en Juan, pero vamos a ver Primera de Corintios, que también Pablo habla, capítulo 2, versículo 14. Nos habla precisamente de esto, que no perciben, no contemplan con integridad y no prestan atención. Dice, porque el hombre natural no percibe, ¿se fijan? Percibe, eso significa ver, no puede ver el reino de Dios. No percibe las cosas que son de Dios, porque para él, ¿qué dice? Son locura. Y no las puede entender. ¿Por qué? Ahí nos da la respuesta también, porque se han de discernir espiritualmente. O sea, me gusta hacer lo malo y aquí me dicen que haga lo bueno. No, pues no, bueno, no. ¿Verdad? No percibe, no puede. Pero dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? De la palabra de Dios. Entonces, entre más te llenes de la palabra de Dios, ¿qué va a hacer? Tu fe va a aumentar, ¿sí? Eso dice en Efesios 1, 13 y 14, la Reina Valera. ¿Qué dice? En él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, ya dijimos que es el evangelio, que Cristo vino, que murió, que pagó el precio por mis pecados, ¿sí? Habiendo oído, dice, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, no solamente es oír, sino que también va acompañado con la fe, ¿sí? ¿Fuisteis qué? Sellados con el Espíritu Santo. ¿Qué habla de este sello? Este sello es una garantía. Dios te garantiza tu salvación. La salvación es un regalo que nadie puede merecer. Es un regalo por amor. Dios lo hizo por amor y pagó un precio muy alto, ¿sí? Y vamos a ver también Romanos 10, 17 y 18. Que dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Dice 17 y 18, dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído, antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos, ¿sí? Dios siempre va a tener personas que prediquen el evangelio, pero son las que han nacido de nuevo. Si tú no has nacido de nuevo, entonces no puedes tener esa capacidad, porque no puedes enseñar a la gente en realidad lo que es el evangelio.
Y la palabra de Dios ahí en Nicodemo, volvemos a Nicodemo, le dijo, ¿verdad? Fíjense lo que él estaba diciendo, yo sé que tú vienes de Dios porque haces muchas cosas que aquí el ser humano no puede. Y le respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, no puede entender, porque se van a discernir. Luego la gente te ve y luego dice, ay, tú ya no tomas, ya no fumas, ya no andas aquí, ya no andas en fiestas, ya no andas acá. Dice, ¿estás loco? ¿Qué le pasa, verdad? Pero nosotros, como dice Pablo, no es cierto que estemos locos, estamos bien cuerdos, porque Dios dice que eso no está bien. Me perjudica a mí en mi salud física y mi salud espiritual, mi relación con Dios. Pero los demás no entienden. Por eso es necesario compartir la palabra de Dios, compartir lo que sabemos, ¿verdad? Y entonces Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Le preguntó. Fíjense, no entendió lo espiritual. Él estaba hablando simbólicamente, hablando espiritualmente. Dijo, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y le respondió Jesús, otra vez, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí agua, ¿qué significa? Bueno, siempre simboliza la limpieza. ¿Sí? Por eso cuando nos bautizamos, porque la palabra de Dios dice que el bautismo debe de ser primero haber creído, haber oído y haber creído, haberte arrepentido de tus pecados, pedirle perdón a Dios y ahí Dios te sella con su espíritu. O sea, este es de mi propiedad. ¿Sí? Y ese espíritu mismo, ahí ya nací yo de nuevo. Ahora, ¿qué sigue el segundo paso? El que creyera en el Señor Jesucristo y se bautizare. Entonces, primero que tiene que hacer uno? Creer y después bautizarse. ¿Qué simboliza el bautismo? Esto precisamente, está simbolizando que yo ya morí al pecado. Cuando te meten en el agua, ahí simbólicamente se quedaron todos los pecados. Simbólicamente, no que se hayan quedado ahí los pecados, es algo simbólico, porque ya los pecados ya Dios te los perdonó. Y ya naciste de nuevo. Ahora el segundo paso de fe es que el bautismo. Ahora me bautizo, ¿verdad? Porque un bebé no puede creer, ¿o sí? Y la palabra de Dios dice que tienes que creer para saber lo que estás haciendo. ¿O alguna de ustedes se acuerda cuando lo bautizaron de chiquitito? No, yo no me acuerdo. ¿Sí? Y yo creo que todos hemos nacido en la iglesia tradicional, que es la católica, ¿verdad? Y yo amaba mi iglesia, yo amaba estar ahí, yo era de las que los Viernes Santos, cada viernes primero, y bueno, ya hasta se me olvidaron cómo era la situación, ¿verdad? Desde chiquita iba a ofrecer flores y bueno, era súper religiosa. Pero cuando conocí la palabra de Dios dije, wow. ¿Sí? Me quedé como Nicodemo, Señor, nadie hace estas cosas como que tú haces, ¿verdad? Por eso sé que vienes de Dios. Ahí la palabra empezó a tratar conmigo. Y entonces empecé a conocer al Señor y entonces vino ese nuevo nacimiento y entonces, como lo que sigue, ¿verdad? ¿Qué? Una vida diferente. ¿Por qué? Porque ya no quiero ofender a Dios. Yo sé que Él pagó un precio muy alto por mí y me perdonó, ¿sí? Por eso cuando, ¿se acuerdan que el Señor Jesús lavó los pies de los discípulos en la Santa Cena? Les dijo, ustedes... Llegó con Pedro y ya le dijo, no, Señor, ¿cómo tú me vas a lavar los pies? No, tú mi maestro, no, yo debería de lavártelos, ¿verdad? Pero él que le dijo, si no te lavare los pies, no puedes entrar. Todos están limpios por la palabra que les he hablado. Pero solamente hay que lavarse, ¿qué? Los pies. ¿Qué significa eso? Ya el Señor Jesús ya me perdonó todos mis pecados, pero de aquí en adelante, ¿voy a seguir pecando? Sí. ¿Voluntariamente? No. Ya no practico el pecado. Ya no me gusta practicar el pecado, porque sé que ofendo a Dios. ¿Sí? Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Solamente lavarme las manos y los pies, porque ya estoy limpio. Es como si te bañaste y luego vienes y dices, ay, me voy a bañar otra vez. Ya me ensucié otra vez las manos. No, nada más necesitas lavarte las manos.
Así Dios dice, ya las limpié todas y se arrepintieron. Si oyeron la palabra de Dios, si la creyeron, se arrepintieron, pidieron perdón, dice, yo ya las perdoné. Pero ya de aquí para adelante te doy mi Espíritu Santo que te va a estar recordando y te va a iluminar para que entiendas la palabra de Dios y para que lleves una vida diferente, nueva, parecida a mi vida que yo vine a hacer aquí. ¿A qué vino Jesús a esta tierra? Porque eso es importante saber. Dice la palabra de Dios, Juan 1:12, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes eran los suyos? Su familia, su raza, los judíos. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, ahí entras tú y yo, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Mucha gente piensa que ser hijo de Dios somos todos, pero no es así. Somos creación de Dios porque Él nos creó por naturaleza, pero dice, los hijos de Dios se parecen a su Padre, ¿verdad? ¿Cómo voy a ser un hijo de Dios si vivo como un hijo del diablo? Es ilógico, ¿verdad? Por eso dice la palabra de Dios, tienes que ser como yo. Él dice, sean santos como yo soy santo, serán perfectos como yo soy perfecto. ¿Vamos a lograr esa perfección? No, por eso Él vino y pagó el precio. Pero ¿qué es lo que Dios quiere? Que vivamos una vida de santidad todos los días de nuestra vida en esta tierra. Que si me equivoqué, porque dice la palabra de Dios, mi cuerpo está viciado. Y sí saben lo que es un vicio, ¿verdad? Que no es fácil. Por eso dice, el cuerpo está viciado a hacer lo malo. Pero Dios dice que nos ha dado de su Espíritu Santo, ¿para qué? Para poder vencer todo eso, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, dice la palabra de Dios que es necesario nacer de nuevo. El que no ha nacido de nuevo, para eso estamos aquí, para examinarnos, ¿verdad? Porque dice que el que no puede, el que no es nacido de nuevo, no puede entrar al reino de Dios, ¿sí? Eso fue lo que le dijo el Señor a Nicodemo. Pero ¿cuáles son esos hijos de Dios? Pues ya dijimos, los que han nacido, los que creen en Jesús, lo reciben como su Señor. Y bueno, también he hablado que el Señor, ahorita ya se deterioró esa palabra, ¿sí? Antes cuando le decía Señor era que Él era el amo y yo era su esclava, ¿sí? Jesús es el Señor, porque a Él le debemos ¿qué? Nuestra salvación. Entonces, si Él dio su vida por mí, yo le debo entregarla. Mira, es lo que lo movía a Pablo y lo movía a todos los discípulos que dieron sus vidas por el Evangelio, ¿sí? El motor, ¿qué es un motor? El que da la fuerza para que trabaje el carro, ¿verdad? Bueno, así también el motor de Pablo era recordar el amor de Dios tan grande que demostró en la cruz del Calvario para salvarnos. Eso era lo que a él lo motivaba, como si mi Dios todopoderoso vino a esta tierra, se hizo carne como yo y me salvó. Ahora sí que es sumamente agradecido, ¿verdad? Porque yo merecía estar ahí, y no solo ahí en el infierno. Y Dios no quiere que nadie se vaya al infierno. Por eso habla acerca del perdón. Nosotras como cristianas tenemos que tener muy en cuenta que somos hijas de Dios, porque como estamos tan viciados, solemos hacer cada cosa. Por ejemplo, nuestra conducta anterior, quiero pensar que es la anterior, pero si es todavía la tuya, pues estamos a tiempo, ¿verdad?, de rectificar. Pero por ejemplo, en el matrimonio, voy a hablar de cosas que dañan, que deterioran tu relación matrimonial. Por ejemplo, cuando te enojas. A veces nos enojamos, tenemos discusiones. ¿Por qué? Porque somos imperfectos, tanto el hombre como la mujer. Somos imperfectos. Y a veces por detalles así nos enojamos, ¿sí? ¿Y qué hacemos? Aplicamos la ley del hielo, ¿verdad? No te hablo, no, ni me hables.
Y luego llega el maridito y como también es bien orgulloso, llega y te quiere agarrar y tú, ay, quítate, sácate. Ay, eso está saboteando tu matrimonio. ¿Sabes que eso es lo que el enemigo quiere? Porque él divide. Dios nunca va a dividir, él une. Esa es una de las cosas. O un contacto visual, él voltea a verte, a ver, ¿verdad? Porque nosotras las mujeres somos bien especiales, ¿sí? Nos encanta que nos rueguen, ¿sí o no? Si llega, ay, perdóname, yo, ay, no, es que me hiciste, ¿verdad? Pero por dentro estamos, sí, síguele, ¿verdad? Y por eso a veces amenazamos y decimos, me voy de la casa. Y el marido ya está todo asustado, ¿verdad? Y por el orgullo también se queda callado. Y luego tú otra vez, me voy, te dije que me voy. Me voy, pero nada, que te vas. Y sabes, las mujeres somos más emocionales y los hombres sí se la creen. Pero a veces son tan orgullosos, igual que nosotras, ¿verdad? Pero eso, ¿qué sucede? Estamos saboteando nuestro matrimonio. Otro de los casos, y yo no se los digo nomás a la ligera, o sea, yo lo viví. Yo nunca les voy a platicar algo, ¿verdad?, que no haya vivido. Por eso lo comento. Y bueno, otra de las causas, siempre tenemos el deseo de venganza. Sí, siempre me hizo, no, ahora me la va a pagar. Y a ver cómo, pero yo me la paga. ¿Sí? Y entonces viene él y a la primera, tómala, tú le das con palabras, ¿eh? Yo no digo a veces, bueno, hay mujeres que también a golpes, ¿verdad? Pero espero que aquí ninguna hay ese caso, ¿verdad? Pero las palabras, a veces matamos con las palabras y humillamos a nuestro compañero, porque es nuestro compañero de vida, ¿verdad? No sirves para nada. Y luego, ¿qué pasa si se queda sin trabajo? Chanfles. ¿Cómo? Si tú eres el proveedor. Y luego nos hacemos bien bíblicas, ¿verdad? La Biblia dice que tú tienes que proveer. Sí, pero dice que tú eres su ayuda idónea, ¿verdad? ¿Qué significa ayuda idónea? Que cuando él no pueda, tú tienes que salir adelante. Y bueno, ese poder tiene que ser de veras que no pueda, ¿verdad? Porque hay unos que bien canchaditos, ahí, tú me resuelves, qué padre, sí, mija, síguele, tú eres la mujer, ¿cómo dice? La mujer sabia, la mujer inteligente, la virtuosa. No, la palabra de Dios dice, bueno, el que trabaje, que coma, y el que no trabaje, ¿qué? Pues que no coma. Las mujeres tenemos mucha chamba en la casa, ¿sí o no? Entonces, ¿es justo que cuando llegue el marido tú ya le tengas la comida lista? Sí. ¿Es justo que tú lleves a tus niños a la escuela y los regreses? ¿Es justo? Sí, es justo, es tu trabajo. O sea, es lo que tienes que hacer. Cuando llega un marido y llega y está todo listo, pues ¿tú crees que te va a regañar? Obvio que no. Se siente contento y dice, ay, qué padre. Pero si llega y estás ahí hostigue, como cuchillito, como dicen, cuchillito de palo que no corta pero mayuga, ahí estamos saboteando el matrimonio. Otro de los casos, bueno, ya no aguanto más, mi marido no trabaja y está enfermo, pero yo no tengo la culpa, yo me voy, me divorcio y se acabó. ¿Y saben por qué pasa todo esto? Por falta de perdón. No sabemos perdonar. ¿Pero qué dice el Señor? Que si no perdonamos, Él tampoco nos va a perdonar. Así de sencillo. ¿Sí? Que me fue infiel, ¿qué dice el Señor? Dice, divórciate, ¿verdad? Sí, dice un pasaje, ¿verdad? ¿Qué dice? No. Dios aborrece el divorcio. Pero más sin embargo hay una cláusula donde dice, si fue por causa de adulterio, sí le puedes dar carta de divorcio. Pero hay algo más grande que es el amor, que dice que cubre multitud de pecados. Y si tú tienes el amor de Cristo, tú vas a perdonar, porque Dios te ha perdonado a ti. Nada más eso hay que pensar, mi motor para yo
hacer las cosas que hago buenas es ¿por qué? Porque mi motor es Cristo, Él dio su vida por mí. Y por eso es una vida diferente, es una vida nueva, es una vida de una mujer sabia, inteligente. ¿Por qué? Porque su inteligencia viene de Dios, de haber oído y haber creído la palabra de Dios. Otra de las cosas es, ok, me separo y ya se acabó, punto. Ya no aguanto más mi situación. Pero porque no he perdonado, resulta de que me vuelvo a casar. Y en ese segundo matrimonio saco el baúl de los recuerdos. Y luego me empiezo a acordar todo lo que me hizo el anterior. Y me llevo al otro marido a mi casa. No, y es que me hizo. Y luego estás llorando. Y luego llegan y te preguntan, ¿qué tienes? ¿Por qué lloras? Ay, es que es la cebolla que me... ¿Y cuál cebolla es el jitomate que estás partiendo? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque te trajiste el montón de recuerdos. ¿Por qué? Por la falta de perdón. Yo se los digo por experiencia, no se los digo por... No. Hasta que entendí lo que dice la palabra de Dios. Así como yo te perdoné todos tus pecados, que eran tan sucios y asquerosos delante de mí, así tú debes de perdonar. Porque si tú no perdonas, tú solita te cierras. Porque yo tampoco te voy a perdonar. Dice la palabra de Dios que los misericordiosos alcanzarán misericordia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Las hijas de Dios, las nacidas de nuevo, que tenemos el Espíritu Santo, ya es un cambio de vida. Mi manera de pensar, mi manera de vivir es diferente. ¿Por qué creen que ahorita hay tantas guerras, hay tanta confusión en cuanto al sexo? ¿Por qué hay tantos divorcios? ¿Por qué hay tanta maldad? Por la falta de perdón. Las guerras, ¿por qué es? Por la falta de perdón. Pero el Señor dice, si no perdonas, tampoco yo te voy a perdonar. Entonces, hermanas, es tiempo de reflexionar. ¿Qué vida estamos llevando? ¿Estamos siendo verdaderas hijas de Dios? Sí, me voy a equivocar de vez en cuando, pero ya no quiero equivocarme porque la palabra de Dios dice, ¿verdad? Que yo tengo que ser como mi Padre. No para mi salvación ya me la regaló. Pero dice ahora, si de veras lo creíste, tienes que vivir una vida conforme a mis reglas. Yo dejé reglas. ¿Cuáles son esas reglas? Los 10 mandamientos que son morales. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Primer mandamiento, amar a Dios. Si amamos a Dios, todo se va a dar lo demás. Pero para amar a Dios hay que entender que Dios me amó primero a mí. Y que dio su vida por mí. Ese es el mensaje de hoy, hermanas. Como dice la Escritura, a 2 de Corintios, con esto terminamos de nuevo. Vamos a ver el versículo de hoy para ver si lo entendemos mejor. Es 2 de Corintios 5, 17 al 21. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, o sea, si tú permaneces en Cristo, porque esto es hasta el final, ¿sí? No ahorita y luego después, porque dice la palabra de Dios también que lo que hiciste antes no cuenta, porque cada día tenemos que ir viviendo por fe. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, o sea, nos perdonó, así también nosotros tenemos que perdonar, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Reconciliaos con Dios. ¿Cuál es tu tarea como mujer? Reconciliar a tu familia primero, ¿sí? Primero tu familia, porque no puedes ir a evangelizar si tu familia no está convertida. Si tu familia no viene a los pies de Cristo, ¿cómo vamos a ir a hablarles a otros? Hay que empezar en casa. Y no permitir que el enemigo, ¿verdad?, ataque mi casa y después yo ando allá predicando por otro lado. No, primero es mi casa. Si no quieren, bueno, ni modo, en el trayecto del camino vamos predicando, pero primero es los de casa.
Es lo que Dios quiere. Primero tu casa, te dice a ti mujer, tu casa. Me interesa tu casa, tu familia, tu esposo, tus hijos. Y para esto necesitas de mí. Necesitas escuchar mi palabra, escuchar mi consejo y ponerlo en la práctica. Porque no son los oidores, sino los hacedores de la palabra de Dios. Así que examinémonos cómo estamos viviendo nuestro cristianismo, ¿verdad? Porque Dios no va a venir por una religión, Él va a venir por aquel que hace la palabra de Dios. Religiones ya hay un montón, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, ¿sí? Es el hombre distorsionando todo. Pero por eso, gracias a Dios, mira, la palabra de Dios siempre ha sido la misma. ¿Por qué creen? Han querido destruir la palabra de Dios y no han podido, porque al contrario se multiplica. Ahorita ya tenemos hasta muchas traducciones, versiones, y nos dan más luz, más claridad. Entonces, es lo que dijo el Señor, en los últimos tiempos se va a predicar el evangelio a toda criatura. Nadie va a decir, a mí nadie me dijo nada, porque ahí está la palabra de Dios. Inclusive estos aparatitos, ¿verdad? Si quieres ahí puedes bajar la Biblia. Y ok, no te gusta leer, bueno, pero oír, ahí está también. Entonces, ahorita de verdad se pierde el que quiere. Sí, la palabra de Dios dice que a lo suyo vino, que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Dice, pero la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Se fijan? Pero son decisiones que tomamos. Dios nos dio esa libertad de tomar decisiones, si sí quiero o no quiero, si acepto a mi Señor Jesús como mi Dios o mi Señor o no lo acepto, aunque sabemos las consecuencias, porque Dios nunca nos deja sin decirnos primero. Él dice, yo te digo que escojas el bien, pero si tú quieres escoger el mal, está bien, pero mira, si escoges el bien, la bendición te va a seguir donde quiera que vayas. Si escoges el mal, la maldición te va a seguir donde quiera que vayas. Así que tú escoge, tú elige. ¿Sí? Por eso vemos todo el mundo así, porque todos amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Dice, porque sus obras son malas y no quieren venir a escuchar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios los va a redarguir, los va a confrontar con su pecado. Y muchos por eso no quieren venir, porque no quieren ser confrontados y no quieren cambiar su vida, les aman el pecado. Entonces, es tiempo de que ahora sí nos pongamos bien con el Señor. Si hemos estado fallando, acuérdense, el primer ataque que el enemigo quiere es destruir los hogares. Y ustedes lo han visto. ¿Cuántos divorcios hay? ¿Cuántos hijos abandonados? ¿Cuántos hijos drogadictos por causa de que la madre tiene que ir a salir a trabajar y los jóvenes qué? Ahí se quedan solos. La maldad al 100. Entonces, este pequeño remanente, dice Dios, trabajen, hablen la palabra de Dios. La verdad, no la inventes. Si no sabes contestar, ¿verdad? Lo que te preguntan, espérame, voy a investigar, luego te digo, porque no lo sabemos todo tampoco, ¿verdad? Si Pablo, que era Pablo, decía no saberlo todo, ¿quién somos nosotros? ¿Verdad? Entonces, hay que examinarnos qué cristianismo estamos llevando. Porque si hemos nacido de nuevo, dice que somos nuevas criaturas. Las cosas esas viejas pasaron y ya de aquí en adelante todas son hechas nuevas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra preciosa, gracias por aconsejarnos, por bendecirnos. Tú, Señor, sabes que los matrimonios son una bendición, pero el enemigo ha querido destrozar, ha querido acabar, inclusive que las mujeres ya no tengan hijos, Señor, cuando tú dices en tu palabra que los hijos son bendición de ti. Yo te pido que tú bendigas a mis hermanas, Señor, y que ellas puedan también compartir de tu palabra preciosa, invitar a mujeres para que vengan y escuchen ese mensaje precioso de la salvación. Señor, te damos gracias por ese sacrificio tan precioso para nosotros, porque por medio de ese sacrificio nosotros hemos obtenido la vida eterna, que fue por amor. Y ese amor que tú nos has tenido, Señor, nosotros estamos sumamente agradecidas y queremos hacer tu voluntad. Gracias por tu Espíritu Santo que nos ayuda y nos impulsa para hacer las cosas que a ti te agradan. Sabemos que no somos perfectos,
pero sabemos que tú tienes cuidado de nosotros, Señor, pero queremos hacer tu voluntad. Bendice a cada una de mis hermanas aquí presentes. Tú conoces su situación en su casa, en su hogar. Te pido que tú las hagas sabias y entendidas de cuál es tu voluntad y que permitas que en sus hogares siempre haya unidad, porque tú eres el que une, Señor. Ayúdanos, bendícenos y te agradecemos mucho, Señor, tu amor, tu fidelidad y tus misericordias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un aplauso al Señor.